¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas verdades deben ser guardadas en silencio? La Biblia nos enseña que no todo debe ser revelado a todos. En Proverbios 11:13 leemos: El chismoso traiciona la confianza, el de espíritu confiable guarda el secreto. Este versículo no solo habla del valor de la discreción, sino también de la sabiduría que hay en callar lo que no edifica. Hoy veremos cómo este principio cobra especial relevancia en la vida de una mujer cuando se trata de su relación con un hombre. Te mostraremos cómo el silencio puede ser un acto de protección, dignidad y fe. Y revelaremos cuáles son esas 8 cosas que una mujer nunca debería compartir con un hombre. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti en el poder de tus palabras y tus silencios? Desde el principio, una mujer que ha sido tocada por la gracia de Dios entiende que no todo lo que ha vivido necesita ser contado y que su valor no radica en la transparencia extrema, sino en el discernimiento que viene del Espíritu. La sociedad insiste en que la sinceridad es sinónimo de contar absolutamente todo, pero la palabra nos muestra otra verdad. Hay cosas que deben ser guardadas en lo íntimo, no por vergüenza, sino porque han sido sanadas por Dios y ya no necesitan la validación de nadie. Muchas veces, abrir el corazón a una persona que no ha sido enviada por el Señor puede terminar en una herida más profunda que la que ya llevabas dentro. Es ahí donde la prudencia se convierte en tu aliada más sabia y el silencio en un acto de obediencia. El pasado no es algo que deba exhibirse como si fuese una tarjeta de presentación. El pasado es el terreno que Dios ya trabajó contigo en privado, no un espectáculo para ser juzgado por otros. En Isaías 43, 18, 19, encontramos una promesa poderosa. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Esta palabra es un recordatorio vivo de que quien camina con Dios no necesita retroceder constantemente al ayer para justificar quién es hoy. Cuando decides compartir tu historia con alguien que aún no ha demostrado carácter, discernimiento y amor verdadero, corres el riesgo de que lo que tú viste como un proceso redentor, él lo perciba como una razón para disminuirte. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Él quiere que veas tu testimonio como un arma de luz en su tiempo, no como una confesión precipitada en una conversación informal, porque no todo hombre es digno de escuchar lo que a ti te costó lágrimas, desiertos, noches en oración y perdón. Hay heridas que fueron cerradas por la mano misma de Dios. Hay capítulos de tu vida que fueron escritos con lágrimas y borrados con su misericordia. ¿Y cómo entregarías eso a alguien que ni siquiera ha demostrado ser capaz de sostener tu presente? No todos los hombres están capacitados para entender el proceso de una mujer transformada. Muchos de ellos siguen juzgando bajo una mentalidad carnal, sin la compasión que nace de haber sido también redimidos. Y ahí es donde muchas mujeres caen, al pensar que ser auténtica es lo mismo que desnudarse emocionalmente ante un hombre que aún no ha mostrado madurez espiritual. Pero la verdad es que el Espíritu Santo no nos llama a abrir el alma al primero que nos escucha, sino a esperar el momento correcto, con la persona correcta, bajo la guía de Dios. El pasado de una mujer puede ser su mayor testimonio de restauración, pero solo cuando es compartido en el contexto correcto. No todas las historias deben ser contadas a todo el mundo, y mucho menos al hombre que apenas está conociendo tu sonrisa. A veces, contar tu pasado es como darle una espada a alguien que no sabe distinguir entre el juicio y la misericordia. Y si esa persona no tiene temor de Dios, usará esa información para herirte cuando más vulnerable estés. La Biblia está llena de ejemplos donde el silencio fue sabiduría. María, la madre de Jesús, lo entendía. En Lucas 2:19 se dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba en ellas. Ella no corrió a contarle a todos que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Ella no necesitó justificar su proceso
ante quienes no tenían la capacidad de comprenderlo. Ella guardó lo que era sagrado, y así también tú debes guardar lo que Dios ha hecho en tu vida, hasta que Él te diga que es tiempo de hablar. Una mujer puede haber vivido momentos oscuros, decisiones equivocadas, relaciones rotas, dolores profundos. Pero si ha sido lavada por la sangre de Cristo, entonces es nueva, no parcialmente, no a medias, no con condiciones, es nueva completamente. 2 Corintios 5:17 lo declara sin ambigüedad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué sentido tiene entonces exponer tu pasado a un hombre que aún no ha comprendido lo que significa ver a una persona a través de los ojos del Espíritu? No se trata de ocultar por miedo, se trata de preservar lo que ya fue redimido. Una flor que ha vuelto a brotar después de haber sido pisoteada no se expone al mismo suelo que la lastimó. Quizá fuiste traicionada, quizá te equivocaste, tal vez caminaste en caminos de tinieblas que ahora ni quieres recordar, y sin embargo Dios estuvo ahí, sacándote con su mano poderosa, dándote una nueva identidad. Entonces, ¿por qué volver a abrir esas heridas frente a alguien que ni siquiera ha mostrado la compasión que el proceso exige? Muchas veces, el deseo de ser comprendida se convierte en una trampa del enemigo para que te expongas antes de tiempo. El diablo es astuto, y si no logra destruirte en tu debilidad, intentará que te expongas en tu fuerza. Pero tú eres una hija de Dios. Tú no estás para ser evaluada según tu pasado, sino afirmada por tu propósito. Piensa en la mujer samaritana. Cuando se encuentra con Jesús en el pozo, ella no llega contando su historia. Es Jesús quien, en su gracia, le revela que la conoce por completo. En Juan 4:17 y 18 leemos: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Pero lo que Jesús hace después no es juzgarla, sino darle una nueva vida. Le revela que Él es el Mesías y que ella está frente a la fuente de agua viva. Él no la expone para condenarla, sino para restaurarla. Y nota que fue Jesús quien la confrontó con amor, no un hombre común, no alguien interesado en manipularla. Fue el Hijo de Dios quien tocó su alma. Sí debe ser contigo. Que solo aquellos que vengan con el mismo Espíritu de Cristo tengan acceso a los secretos que Dios ya sanó en ti. Hoy, muchas mujeres creen que deben contarlo todo para ser aceptadas. Pero esa es una mentira cultural, no un mandato divino. La aceptación verdadera no nace de la confesión completa, sino de la conexión espiritual que se da cuando 2 personas caminan bajo la misma luz. Si un hombre no puede amarte sin conocer tu pasado, entonces no está listo para amar tu presente ni para construir tu futuro. El amor de verdad no necesita todas las respuestas, necesita la presencia de Dios. Y tú, que has sido transformada por su poder, no estás obligada a revivir lo que Dios ya sepultó. Hay secretos que no son mentiras, son santuarios, lugares que Dios guardó para sí mismo. Y cuando decides hablar de ellos, debes asegurarte de que quien te escucha también sea templo del Espíritu. De lo contrario, lo que era un testimonio se convierte en una herramienta para el control, la culpa o el rechazo. Y eso no viene de Dios. Recuerda que incluso Jesús eligió cuidadosamente lo que revelaba y a quién se lo revelaba. En Marcos 4:33-34 dice: Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían entender. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en privado les explicaba todo. Él sabía que no todos estaban preparados para recibir ciertas verdades, y tú también debes saberlo. Guardar tu pasado no es una señal de debilidad. Es una evidencia de sabiduría espiritual. Es saber que fuiste liberada no para ser juzgada por hombres, sino para caminar libre en la voluntad de Dios.
Y si algún día Dios te pide compartir tu historia, Él también preparará el corazón del oyente para recibirla con gracia. Porque no se trata solo de hablar, sino de ser escuchada por oídos llenos del Espíritu Santo. En tu vida puede haber capítulos que duelen, decisiones que lamentas, personas que te marcaron. Pero si esos capítulos ya han sido resueltos entre tú y Dios, entonces no debes sentirte obligada a exponerlos como si tu valía dependiera de ellos. El valor de una mujer no está en lo que revela, sino en lo que guarda con sabiduría. Proverbios 31:25 lo dice claramente: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Una mujer así no vive anclada a lo que fue, sino que camina con seguridad hacia lo que será. Y ese tipo de mujer no necesita explicar cada detalle de su pasado para ser amada. Tal vez has sentido la presión de contarlo todo, porque te han hecho creer que callar es igual a mentir. Pero hay una gran diferencia entre mentir y discernir. La mentira oculta con la intención de engañar. El discernimiento guarda con la intención de proteger. Dios mismo guarda cosas hasta el tiempo señalado. En Eclesiastés 3:7 se nos recuerda que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. La clave está en saber cuál es cuál. Y eso solo lo revela el Espíritu Santo. Así como un diamante no se expone en cualquier vitrina ni se lanza en cualquier mano, tu historia también merece ser resguardada, porque es preciosa, porque fue escrita por Dios con lágrimas, con procesos, con promesas cumplidas. Y si alguien no sabe valorar eso, entonces no merece verlo. Tu pasado no es un obstáculo, es la evidencia de que Dios puede tomar lo roto y convertirlo en algo glorioso. Pero esa evidencia no necesita ser aprobada por nadie más que por aquel que la escribió. Hoy, Dios te recuerda que el silencio también es obediencia, que callar lo que Él ya redimió no es esconder, es honrar su obra, y que si en algún momento Él desea que lo compartas, será para su gloria, no para la curiosidad de otros. Una mujer guiada por el Espíritu no se mueve por presión humana, sino por dirección divina. Y esa dirección hoy te dice: lo que fui, ya no soy. Lo que lloré, ya fue sanado. Lo que viví, ya fue transformado. Y no tengo que demostrarle a nadie más lo que solo Dios puede explicar. Una mujer que cultiva una relación profunda con Dios lleva en su interior un tesoro que no puede ser comprendido por cualquiera. Esa conexión íntima no es un detalle más de su vida espiritual. Es el fundamento de su identidad, la fuente de su fortaleza y el lugar donde encuentra dirección y propósito. Por eso, revelar esa intimidad a quien no ha sido llamado a caminar junto a ella bajo la misma fe es poner en riesgo aquello que es sagrado. En Mateo 7:6, Jesús advirtió con firmeza: no den lo sagrado a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Esta palabra no fue una metáfora suave, sino una advertencia clara. El alma que ha sido labrada por el Espíritu Santo no puede exponerse ante quien aún vive bajo la lógica del mundo, porque lo espiritual no se discierne con ojos naturales. La oración de una mujer creyente, su manera de buscar a Dios en la madrugada, sus silencios delante del altar, sus lágrimas derramadas en lo secreto, todo eso constituye un santuario que no debe ser abierto al juicio de un hombre que aún no ha nacido del Espíritu. Cuando una mujer comparte detalles de su comunión con Dios con alguien que no honra esa comunión, corre el riesgo de que lo más valioso de su vida interior sea trivializado, incomprendido o incluso ridiculizado. En 1 Corintios 2:14, el apóstol Pablo escribió: el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta es la razón por la cual una mujer sabia guarda su altar con celo. No porque tema ser malinterpretada,
sino porque entiende que su relación con Dios no está para ser evaluada por quien aún no ha entendido lo eterno. La intimidad con Dios se forma en el silencio, se profundiza en la obediencia y se fortalece en la prueba. Es ahí donde el Espíritu Santo enseña a caminar por fe, a discernir el tiempo, a escuchar su voz y a no depender de las emociones. No se trata de una vida de religiosidad, sino de comunión genuina. Esa comunión es tan delicada que, al compartirla con alguien que no la valora, puede comenzar a perderse entre las dudas, los razonamientos humanos y las comparaciones injustas. Por eso, una mujer de Dios entiende que su vida espiritual no es un argumento para convencer, sino un camino que solo puede ser compartido con quien también lo transita. En Amós 3:3 se pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esa es una clave espiritual. No se trata solo de compañía emocional, sino de caminar bajo el mismo espíritu, con la misma dirección y hacia el mismo propósito. Cuando una mujer le muestras a un hombre el nivel de su relación con Dios, antes de que él demuestre estar alineado con esa dimensión espiritual, se arriesga a que sus convicciones sean vistas como exageraciones, sus hábitos como rarezas y su fe como una carga. Pero quien ha aprendido a oír la voz de Dios en la soledad, no puede rebajarse al ruido de una conversación superficial. Quien ha sido despertada por el Espíritu a las 3 de la madrugada para interceder, no puede compartir eso con quien vive en la indiferencia espiritual. El alma no se abre como una ventana en días de tormenta, se resguarda como un cofre sellado que solo puede abrirse con la llave del entendimiento espiritual. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de discernimiento al revelar verdades profundas solo a aquellos que tenían el corazón dispuesto. Hablaba en parábolas a las multitudes, pero a sus discípulos les explicaba el significado en privado. En Marcos 4:33, 33-34 se dice, con muchas parábolas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían entender, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en privado les explicaba todo. Esa distinción no era discriminación, era dirección. No todos estaban listos para recibir lo que el Hijo del Hombre venía a entregar. De la misma manera, una mujer que camina con Dios no puede entregar la profundidad de su relación a quien no ha demostrado tener el corazón alineado con el cielo. Hay quienes, al ver a una mujer orar con fervor, pensarían que exagera. Al verla ayunar, la considerarían fanática. Al escucharla hablar de propósito, de llamado o de tiempos espirituales, la juzgarían como intensa o inadecuada. Pero esas opiniones no nacen del espíritu, nacen de la ignorancia espiritual. Una mujer no puede permitir que su relación con Dios sea puesta en juicio por alguien que aún vive en la superficie de la fe o fuera de ella. El lugar secreto no es escenario para la aprobación ajena. Es el sitio donde Dios revela secretos, fortalece el carácter y forja la visión. Lo que ocurre ahí no puede ser explicado, solo vivido. Y quien no ha aprendido a estar de rodillas delante del Padre, no podrá sostener a una mujer que ha sido forjada en el fuego de la intercesión. Por eso, guardar la profundidad de tu relación con Dios no es una forma de esconder, sino una forma de proteger lo que Él mismo te entregó. No toda revelación está destinada a ser compartida, no toda palabra profética debe ser repetida, no toda experiencia espiritual debe ser contada. En Lucas 2:51, después de una revelación extraordinaria sobre Jesús, dice la Escritura, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. María entendía el peso de lo sagrado. No fue al pueblo a contar lo que había oído. No buscó comprensión en quienes no tenían visión. Ella guardó en su corazón lo que el cielo había revelado. Así debe actuar una mujer guiada por el Espíritu. Proteger la voz de Dios dentro de sí como un tesoro que solo será compartido cuando Él lo indique. La oración no se explica, se vive. La obediencia no se justifica, se encarna. La fe no se debate,
se demuestra en la forma de vivir. Por eso, una mujer que ha sido levantada por Dios debe tener cuidado con a quién deja entrar en su vida espiritual. Hay hombres que al ver tu devoción pensarán que pueden usarla como un mérito para sí mismos, y hay otros que, al no entenderla, tratarán de convencerte de que la estás exagerando. Pero la voz de Dios no se negocia. Cuando Él ha hablado, tu única tarea es obedecer, no justificarte. En Juan 10:27, Jesús declaró: «Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen». Esa es la clave. No todos oyen su voz, y si un hombre aún no sabe reconocerla, no podrá acompañarte en el camino que ella te indica. Quien no respeta tu altar, no puede compartir tu mesa. Quien no honra tu comunión con Dios, no puede ocupar un espacio en tu futuro, porque tu llamado, tus oraciones, tus vigilias, tus ayunos, tus encuentros íntimos con el Espíritu, no son asuntos decorativos, son parte de tu esencia. No puedes separarte de ellos para agradar a otro. No puedes callar lo que Dios te ha mostrado solo para no incomodar a quien aún camina en tinieblas. Pero eso no significa que debas revelarlo todo. Significa que debes saber cuándo hablar y cuándo callar y con quién hacerlo. La sabiduría es más que conocimiento, es saber usar lo que se sabe en el momento correcto y con la persona correcta. El enemigo sabe que si puede desacreditar tu vida espiritual a través de una relación mal alineada, comenzará a debilitar tus convicciones desde adentro. Por eso, una de sus estrategias más comunes es conectar a mujeres espiritualmente sensibles con hombres que no valoran esa sensibilidad. Pero tú has sido llamada a caminar en la luz, y la luz no tiene comunión con las tinieblas. 2 Corintios 6:14 lo dice con claridad. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si un hombre no comparte tu fe, no puede caminar contigo en el mismo propósito. Y si no puede caminar contigo, no debe escuchar lo que Dios ha depositado en tu espíritu. Cada mujer que ha sido escogida por Dios lleva en su interior un espacio reservado para el cielo. No se trata de orgullo espiritual, se trata de separación divina. Ese espacio fue formado en la intimidad con Dios y no puede ser contaminado con la duda, el desdén o la ignorancia. Quien no ha aprendido a respetar lo santo, no debe ser invitado a tocar lo sagrado, y tu comunión con el Padre es lo más sagrado que tienes. Si un hombre no puede arrodillarse contigo en oración, no debe caminar contigo en dirección al altar. Si no puede valorar tus tiempos con Dios, no podrá sostener el peso de tu propósito, porque tu propósito no es liviano. Fue forjado con lágrimas, con guerra espiritual, con sacrificio. Solo quien ha conocido el precio de esa batalla podrá caminar contigo sin menospreciarla. Guardar tu relación con Dios no es debilidad, es reverencia. Es saber que no todos tienen acceso al lugar donde el cielo te transformó. Como en el templo, había un lugar llamado el lugar santísimo, y no todos podían entrar allí. Solo el sumo sacerdote, y solo una vez al año. Así también tu vida espiritual tiene un lugar santísimo. Un espacio donde solo Dios entra, y donde tú debes decidir a quién, si acaso a alguien, permitirás mirar. Exponer ese lugar ante quien no tiene temor de Dios es abrir la puerta a la profanación. Y eso no puede ser parte de tu historia. No ahora que el Espíritu te ha enseñado el valor de lo secreto. Por eso, si hoy estás construyendo una relación, no sientas la obligación de compartir todo lo que vives con Dios. No porque lo ocultes, sino porque lo valoras. No porque te avergüences, sino porque reconoces que hay cosas que solo pueden ser entendidas por quien camina en el mismo nivel de fe. El tiempo revelará si ese hombre puede caminar contigo en obediencia, si puede escuchar a Dios contigo, si puede ser sacerdote en su casa. Pero hasta entonces, lo sagrado se guarda.
Porque no se trata de esconder la luz, sino de protegerla de las manos incorrectas. Tu relación con Dios no es un argumento para defender. Es una realidad que transforma tu forma de amar, de esperar, de elegir. Y quien quiera conocerte, deberá primero conocer al Dios que habita en ti, porque no eres simplemente una mujer de fe. Eres un altar viviente, un lugar donde el cielo toca la tierra, un testimonio de que Dios aún habla, aún guía, aún transforma. Y quien no pueda comprender eso, no está listo para recibir lo que llevas dentro. Una mujer que ha sido restaurada por la verdad del Evangelio comprende que su identidad no puede estar sujeta a la aprobación de ningún ser humano. Su valor no fluctúa por la mirada ajena ni por la validación circunstancial. En este camino de fe, ella ha aprendido que sus vulnerabilidades no son un pasaje abierto al escrutinio emocional de cualquier hombre, porque hay aspectos de su alma que solo pueden ser tratados en la intimidad con Dios. Las inseguridades, aunque humanas, se convierten en terreno sagrado cuando son presentadas delante del altar, no delante de personas que no han sido llamadas a sostenerlas. En Proverbios 4:23 se nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta no es una advertencia decorativa, es una instrucción clara que refleja la urgencia de proteger aquello que define nuestras decisiones, emociones y percepciones. Muchas mujeres han cometido el error de abrir el corazón demasiado pronto, creyendo que la transparencia total era una señal de madurez emocional. Sin embargo, al hacerlo, pusieron en manos ajenas herramientas que terminaron siendo usadas en su contra. Lo que fue confesado desde la necesidad de consuelo se transformó en un arma de manipulación, y aquello que se compartió como un acto de confianza se volvió motivo de desconfianza. Es por eso que la mujer prudente edifica su vida emocional con la misma firmeza con la que edifica su casa, con cimientos sólidos, con sabiduría espiritual y con discernimiento. No todo lo que se siente debe ser dicho. No todo lo que se teme debe ser revelado. Porque hay batallas interiores que no fueron diseñadas para ser expuestas a quien aún no ha demostrado amar con la misma profundidad con la que Dios ama. El alma femenina, al ser una expresión del diseño sensible y espiritual de Dios, contiene capas de sensibilidad que requieren cobertura, no exposición. Cuando una mujer comienza a compartir sus inseguridades con un hombre que aún no ha demostrado integridad, lo que en principio parecía un acto de apertura, puede terminar generando una dinámica de poder desequilibrada. Las palabras comienzan a ser medidas, las emociones condicionadas y la libertad reemplazada por la dependencia emocional. Pero quien ha sido llamada por Dios a caminar con dignidad no puede entregarse a ese tipo de esclavitud emocional. En 2 Timoteo 1:7 leemos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo no solo habla de fortaleza espiritual, sino de la capacidad divina de guardar la estabilidad emocional sin depender de la aceptación ajena. Una mujer que ha comprendido su valor en Cristo ya no necesita explicar su dolor, justificar sus miedos, ni permitir que sus inseguridades sean validadas o invalidadas por otro. Ella sabe que su sanidad proviene de lo alto y que sus fragilidades no son defectos, sino procesos en desarrollo que están siendo trabajados por el Espíritu. Por eso no se apresura a mostrarlas, no porque las niegue, sino porque las está procesando en oración, en ayuno, en la palabra. La raíz de muchos conflictos en las relaciones comienza cuando uno de los dos se siente con el derecho de interpretar, corregir o aprovechar las debilidades del otro. Pero Dios no diseñó la relación entre el hombre y la mujer como un sistema de evaluación, sino como un pacto de cuidado mutuo. Y si ese pacto no ha sido establecido bajo la guía del Espíritu, entonces toda exposición prematura se convierte en vulnerabilidad mal canalizada. En el libro de los Salmos, David expresa su alma delante de Dios con crudeza, con dolor, con verdad.
Él no corre a contarle a los hombres sus temores más profundos, sino que los escribe en canciones dirigidas al cielo. En el Salmo 55:22 declara: «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo». Esta es la dirección correcta para el corazón herido, inseguro o confundido. No se trata de esconder los sentimientos, sino de llevarlos al lugar donde pueden ser comprendidos y sanados. El error es buscar en las manos de los hombres lo que solo puede ofrecer la presencia de Dios. El corazón de una mujer puede guardar temores arraigados desde la infancia, inseguridades que nacieron en el abandono, en la comparación, en las palabras hirientes que marcaron su identidad antes de conocer a Cristo. Pero esos temas no pueden ser abiertos como si fueran triviales, porque detrás de cada uno hay una raíz espiritual que requiere un proceso de restauración, no un diálogo casual. El alma no se entrega como una historia que se cuenta para llenar el silencio, sino como una responsabilidad que solo puede ser sostenida por quien ha sido instruido por Dios para amarla. Jesús mismo, cuando vio a las multitudes como ovejas sin pastor, se movió a compasión, no a juicio, y esa compasión solo nace del Espíritu. Por eso, cuando una mujer comparte lo que le duele con alguien que no ha sido capacitado por el cielo para escuchar, corre el riesgo de ser malinterpretada, lastimada o condicionada. Una mujer que teme a Dios sabe que no necesita que otro hombre le diga quién es. Ya ha escuchado esa verdad de labios del Creador. Su alma puede temblar, puede tener días de duda, pero en su espíritu hay una certeza firme. Ella fue creada con propósito. Su fragilidad no es permanente. Sus luchas internas no son una sentencia, son parte del camino hacia la madurez espiritual y emocional y emocional. Y ese camino no debe ser expuesto sin cobertura. En Filipenses 4:7 se nos promete: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Esa es la promesa que una mujer abraza cuando decide no entregar sus temores a quien no ha sido guiado por Dios, sino al Espíritu Santo, que todo lo entiende y todo lo sana. Quien aún no ha aprendido a escuchar sin juzgar, a mirar sin analizar, a estar sin controlar, no está preparado para recibir las áreas más sensibles del alma de una mujer. Porque las inseguridades, cuando son compartidas sin el discernimiento adecuado, pueden convertirse en puntos de presión emocional. Y eso no es amor. Es dominio disfrazado de cercanía. Es manipulación cubierta con supuesta empatía. Pero el amor verdadero no manipula, no domina, no hiere. El amor que proviene de Dios protege, honra y levanta. En 1 Corintios 13:7 se nos describe ese amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el estándar. Y si no se cumple, entonces no es amor por más palabras dulces que lo acompañen. Guardar las inseguridades no es señal de desconfianza enfermiza. Es señal de sabiduría espiritual. Es reconocer que tu alma no está para ser analizada como un experimento emocional, sino para ser acompañada con temor de Dios. Es entender que tu sanidad no depende de la compasión humana, sino de la intervención divina. Es saber que, mientras Dios trabaja en lo profundo, no necesitas explicar cada parte de tu historia emocional para ser aceptada. La mujer que ha sido trabajada por el Espíritu aprende a vivir con sus luchas internas sin necesidad de que sean aprobadas o comprendidas por todos. Su refugio no es el entendimiento de otro, sino la certeza de que el Dios que la creó también la está moldeando. Por eso, antes de hablar de lo que aún estás superando, pregúntale a Dios si esa conversación está siendo dirigida por su espíritu o por una necesidad de aceptación. Pregunta si la persona que te escucha tiene la madurez espiritual para sostener lo que estás por decir. Porque si no es así, lo que compartas puede ser mal usado. Y no porque seas débil, sino porque abriste tu corazón sin discernir el terreno donde caería esa semilla.
en Mateo 13, Jesús habla de la semilla que cayó entre espinos y cómo los afanes del mundo la ahogaron. Lo mismo ocurre con las palabras que entregas sin dirección. Lo que fue sembrado con sinceridad puede ser ahogado por la falta de profundidad en quien lo recibió. Dios te ha dado un corazón valioso. No lo entregues como si fuera un objeto más. Guárdalo, fortalécelo, preséntalo delante del trono. Y cuando llegue el momento, cuando Dios lo indique, sabrás qué compartir, cómo hacerlo y con quién. Hasta entonces la cobertura del cielo será suficiente. El Espíritu Santo será tu consuelo, la palabra será tu guía, y tu alma será trabajada por el único que puede entrar en lo profundo sin destruir, sin juzgar, sin herir. Él te formó, Él te conoce, Él te sana. Y quien no ha aprendido a amar como Él, no tiene acceso a las habitaciones sagradas de tu alma. La mujer que ha sido renovada por el Señor camina con dignidad. No mendiga comprensión. No necesita validación emocional para saber que sus procesos son reales. Y no está dispuesta a poner en manos humanas lo que está siendo moldeado por el cielo. Porque sabe que las inseguridades, cuando son tratadas en la presencia de Dios, se convierten en fortalezas. Y que lo que ayer la paralizaba, mañana será su testimonio de victoria. Pero esa transformación no puede ser interrumpida por la opinión de quien no ha sido llamado a acompañarla. Por eso, guarda lo que estás sanando, no porque lo escondas, sino porque lo estás protegiendo. Cuando Dios complete la obra, entonces hablarás con autoridad. No desde la herida, sino desde la sanidad. No desde la duda, sino desde la convicción. No desde la necesidad, sino desde la plenitud. Y entonces, lo que antes era una lucha interna, se convertirá en una palabra de edificación para otros. Pero hasta que ese día llegue, deja que sea Dios quien te escuche, quien te afirme, quien te moldee. Y confía en que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una mujer que ha sido llamada por Dios a vivir con propósito, sabe que su entorno íntimo no puede ser tierra abierta para cualquiera. Comprende que hay batallas que ha librado dentro de su hogar, conflictos que ha enfrentado en el silencio de su historia familiar, situaciones que, aunque forman parte de su pasado o de su realidad cotidiana, no deben ser ventiladas frente a quien no ha sido santificado por el discernimiento. Los vínculos familiares, las tensiones internas, las grietas que se han formado en relaciones antiguas o actuales, no son terreno libre para la opinión de un hombre que todavía no ha demostrado madurez, templanza ni dirección espiritual. Exponer lo que ocurre entre paredes que han sido testigos de su formación emocional, de su crecimiento, de sus heridas y de sus victorias, es arriesgarse a que lo sagrado sea reducido a juicio humano. En Proverbios 17, 27, 28 se afirma que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El hombre prudente es de espíritu sereno. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Guardar no es temer, es saber cuándo hablar, cómo hablar y ante quién hablar. Cuando una mujer abre el libro de sus relaciones personales sin el filtro de la sabiduría, corre el riesgo de que lo que fue dicho desde la transparencia sea interpretado con carnalidad. La forma en la que habla de su madre, la relación con su padre, las tensiones con sus hermanos, los desacuerdos con amigos, los desaciertos con personas de confianza, todos esos elementos que son parte integral de su vida relacional, tienen un peso que no cualquiera puede sostener. Entregar esa información a quien todavía no ha sido confirmado como alguien que permanecerá es depositar el valor de lo interno en manos que podrían retirarse sin previo aviso. El conflicto compartido sin propósito se vuelve simple conversación, y lo que fue revelado desde una búsqueda de comprensión se convierte en una puerta abierta a la crítica, al prejuicio, a la duda. No se debe abrir lo que no ha sido sellado por la confianza divina.
No todo lo que se vivió necesita ser explicado, especialmente si el otro no ha demostrado ser un canal de paz, sino un probable escenario de inestabilidad. Hay aspectos del entorno familiar que son complejos, marcados por decisiones de otros, por heridas intergeneracionales, por circunstancias que una mujer no eligió, pero que ha debido enfrentar. No todas esas cosas deben ser compartidas con un hombre simplemente porque parece estar escuchando con atención. La sensibilidad espiritual dicta que no se trata de quién oye, sino de quién ha sido enviado para oír. Hay información que no transforma, que no edifica, que no construye un puente, sino que activa una barrera. Lo que hoy se dice desde la honestidad puede ser mañana utilizado como argumento para levantar juicio o para definir a alguien por el contexto que la rodea. Y no hay sabiduría en permitir que lo que Dios está redimiendo sea puesto a votación emocional de quien todavía no conoce la dimensión del proceso. Cuando una mujer habla con ligereza de las tensiones familiares, pensando que esa apertura generará cercanía, debe preguntarse si esa cercanía se está construyendo sobre lo sano o sobre lo frágil. Porque si la conexión nace de la crítica hacia sus seres queridos o del desahogo sin dirección, entonces esa relación tiene como base una intimidad deformada, una falsa sensación de profundidad que se edifica sobre grietas. Quien no respeta a las personas que fueron parte de tu formación, difícilmente sabrá respetarte en los momentos donde tú misma te sientas fragmentada. Es por eso que la Biblia enseña la importancia del honor, incluso en medio del conflicto. En Éxodo 20:12 se establece: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ese principio trasciende el comportamiento de los padres. Es una instrucción sobre cómo cuidar la raíz, aunque no siempre se esté de acuerdo con sus frutos. Hablar de los conflictos sin redención puede generar confusión, tanto en quien escucha como en quien habla. Porque cada palabra que pronunciamos sobre alguien a quien alguna vez amamos, admiramos o seguimos considerando parte de nuestra historia, puede dejar un eco que después no podamos apagar. Las relaciones humanas tienen sus ciclos, sus momentos de tensión, sus pausas y sus reencuentros. Lo que hoy es un conflicto, mañana puede ser restauración. Pero si lo que se sembró en la mente del otro fue una visión distorsionada, ese vínculo tendrá que cargar con la imagen que fue pintada en medio del dolor. Las palabras no son neutras, se instalan, permanecen, y cuando son pronunciadas sin discernimiento, actúan como semillas en corazones que tal vez no estaban preparados para recibirlas. Una mujer sabia guarda silencio cuando lo que va a decir no ha sido redimido aún por la verdad, no porque lo oculte, sino porque lo está procesando en oración. En lugar de poner en palabras lo que aún está siendo sanado, decide presentarlo ante Dios. En lugar de hablar desde la herida, elige esperar a que la sanidad permita hablar desde la convicción. Esto no significa vivir con apariencia ni reprimir lo que se siente. Significa que hay un orden espiritual que protege el alma. El orden que enseña a ser prudente, a reconocer los tiempos, a comprender que las conversaciones profundas no se fuerzan, se dan cuando el espíritu ha preparado el corazón del otro para escuchar sin juzgar, para comprender sin corregir, para sostener sin querer cambiar lo que no le fue encomendado. La relación con los padres, con la familia extendida, con personas cercanas que alguna vez fueron parte de la rutina diaria, no se debe convertir en contenido para probar que se es sincera o vulnerable. Ser verdadera no es compartirlo todo, es vivir alineada con lo que Dios está haciendo en lo profundo. El corazón tiene múltiples habitaciones, y no todas deben ser abiertas al mismo tiempo ni a todas las personas. Hay habitaciones donde Dios todavía está trabajando, otras donde ya hubo restauración, pero cuyo contenido sigue siendo sagrado, y otras más donde se guarda el recuerdo de lo que una vez dolió y ya no duele, pero no por eso se convierte en un tema público. En Mateo 6:6, Jesús enseña: cuando ores,
entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Ese mismo principio puede aplicarse a las palabras que salen del alma. No todo debe ser público. Algunas cosas deben permanecer en lo secreto hasta que Dios las use para edificación y no antes. Cuando una mujer es presionada para hablar de lo que ocurre en su casa, en su historia, en su pasado relacional, necesita discernir si esa presión proviene de un interés genuino o de una necesidad ajena de control. Porque cuando alguien busca saber todo, pero no tiene intención de edificar, lo que en realidad desea es tener herramientas para ejercer dominio. La curiosidad no es lo mismo que el amor, y el deseo de saber no siempre viene del deseo de comprender. Es aquí donde la sabiduría actúa como escudo, no para aislarse, sino para conservar la integridad de los procesos personales. El hecho de que alguien parezca disponible para escuchar no lo convierte automáticamente en una persona confiable. En la Escritura, Dios examina no solo las acciones, sino también las intenciones del corazón. En Jeremías 17:10 se dice: Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para dar a cada uno según su conducta y según el fruto de sus obras. Si Dios examina el corazón antes de confiar una revelación, ¿cuánto más deberíamos nosotros considerar a quien le damos acceso a nuestras palabras más sensibles? Lo que decimos puede convertirse en una puerta, y cada puerta que abrimos en lo emocional permite la entrada de voces, pensamientos, ideas y juicios. Por eso, quien no ha demostrado tener un corazón alineado con la compasión, no debe recibir el mapa de nuestros conflictos más íntimos. Hay personas que, después de haber recibido confianza, han usado esa confianza como un arma. Han recordado lo que se les dijo en vulnerabilidad para manipular, para controlar, para establecer posiciones de superioridad. Y aunque eso no debería pasar, ocurre cuando se deposita en el otro lo que aún estaba siendo definido en el cielo. La sabiduría no elimina el deseo de compartir, lo dirige, no cierra el corazón, lo estructura. Enseña que no es el momento ni la persona lo que valida una revelación, sino el propósito por el cual se entrega. Si hablar de un conflicto no traerá redención, si no generará honra, si no impulsará un paso de sanidad, entonces no es tiempo de hablar. Porque lo que se comparte sin propósito puede volver en contra del propósito mismo. La mujer que ha aprendido a guardar su vida emocional también guarda la historia de los suyos, no con secretismo, sino con respeto. Reconoce que lo que vivió con su familia, con sus amigos, con sus conocidos, fue parte de una construcción que Dios sigue trabajando. Y si aún hay cosas que deben ser resueltas, no buscará exponerlas como prueba de sinceridad, sino que permitirá que el Espíritu las redima a su tiempo, no porque tema al juicio del otro, sino porque respeta la voz de Dios en su historia. Y esa voz muchas veces dice: espera, calla, ora, confía. Porque hay verdades que no se revelan con palabras, sino con transformación. Y si la transformación aún está en proceso, entonces las palabras pueden esperar. La paz no viene de contar todo. Viene de saber que lo que no se dice está en manos del único que puede transformarlo. Esa paz sobrepasa todo entendimiento y se convierte en una guía cuando las emociones empujan a hablar antes de tiempo. El alma que está siendo guiada por el Espíritu no necesita demostrar nada, solo necesita permanecer, y en esa permanencia, el silencio se convierte en honra, la espera en fortaleza y la prudencia en sabiduría, porque lo que fue dicho en el momento incorrecto puede ser usado en contra, pero lo que es guardado con discernimiento será revelado en el tiempo perfecto de Dios, con fruto, con honra y con redención. Una mujer que ha sido instruida por el Espíritu entiende que su valor no está en lo que posee, ni en lo que aspira a tener, sino en lo que ya es en Dios.
Su identidad no está atada a cifras, propiedades o sueños materiales, porque su verdadero tesoro está en el cielo. Cuando una mujer revela prematuramente detalles sobre su economía, sus planes financieros o sus aspiraciones materiales a un hombre que aún no ha demostrado dirección espiritual ni compromiso, entrega sin darse cuenta una llave que puede ser usada no para acompañarla, sino para manipularla. El corazón humano, cuando no ha sido sometido a la luz de la verdad, tiende a evaluar según apariencias. Y cuando se le entrega información sin el filtro de la sabiduría, esa información se convierte en argumento, en presión, en medida, en terreno de juicio. Jesús habló de los tesoros del corazón como indicadores de prioridad espiritual. En Mateo 6:21 dijo: «Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». No se refería solo al dinero, sino a todo aquello en lo que depositamos nuestra esperanza, nuestra energía, nuestros anhelos. Por eso, una mujer sabia cuida lo que revela sobre sus posesiones y sobre sus metas. No porque tenga algo que esconder, sino porque ha entendido que los sueños no se comparten con cualquiera y los recursos no se exponen sin dirección. Aún las promesas de Dios deben ser guardadas hasta que llegue el tiempo de su cumplimiento. Así como María guardó en su corazón las palabras que le fueron reveladas sobre su hijo, también una mujer prudente guarda sus proyectos bajo la cobertura de la fe. Cuando una mujer habla abiertamente de su situación económica, sin haber discernido la madurez del hombre que la escucha, puede estar sembrando comparación, inseguridad o incluso codicia. Lo que para ella representa un paso de fe, para él podría convertirse en una oportunidad de provecho personal o en una amenaza que dispare su necesidad de control. Por eso, el silencio no es retraimiento, es protección. El silencio guarda lo que aún está siendo consolidado, lo que está en construcción, lo que Dios todavía está alineando. La provisión y la visión no se entregan como si fueran títulos sobre una mesa. Se revelan bajo pacto, bajo propósito, bajo madurez compartida. De otra manera, lo que se presenta como bendición puede ser percibido como obstáculo o como puerta de entrada al interés disfrazado de afecto. La Escritura advierte con claridad sobre los peligros de quienes se acercan no por amor, sino por lo que pueden obtener. En Proverbios 23, 6 y 7 se dice: «No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él». Esa es una advertencia directa, porque el que se presenta como amable puede tener intenciones que no se alinean con el cielo. Una mujer que revela sus finanzas a quien aún no ha demostrado honra y responsabilidad, corre el riesgo de que su esfuerzo, su disciplina y su obediencia sean usadas como palanca emocional. Se le exigirá, se le comparará, se le condicionará. Y lo que debía ser una relación basada en propósito, se volverá una dinámica de transacciones encubiertas. Dios bendice a la mujer diligente, a la que trabaja con manos firmes, a la que edifica con sabiduría, a la que invierte con discernimiento. La mujer virtuosa descrita en Proverbios 31 es un reflejo de esto. Ella negocia, adquiere, produce, pero no lo hace para impresionar a otros ni para probar su valor, sino porque ha sido equipada por Dios para multiplicar lo que se le ha confiado. Esa mujer no necesita anunciar lo que posee. Su testimonio habla más fuerte que sus palabras. Su fruto la valida. Y su enfoque no está en mostrar lo que tiene, sino en ser fiel con lo que ha recibido. Esa es la clave de la mujer que ha entendido el corazón de Dios en el área de las finanzas. No necesita usar sus logros como carta de presentación, porque su identidad no depende de lo externo. El hombre que será parte de su vida debe ser alguien que vea su valor más allá de su cuenta bancaria. Alguien que la ame, aunque no tenga, y que la respete, aunque tenga más. Porque si el corazón no ha sido moldeado por la palabra, se corrompe ante la abundancia o se resiente ante la carencia. Por eso,
La mujer prudente espera. No revela cuánto gana, ni cuánto debe, ni cuánto sueña con alcanzar, hasta que el espíritu haya confirmado que quien tiene frente a ella no ve números, sino propósito. Porque si no hay visión compartida, los recursos serán motivo de disputa, y si no hay honra en lo poco, tampoco la habrá en lo mucho. Cuando una mujer expone su estabilidad económica con ligereza, corre el riesgo de atraer hacia su vida hombres que buscan ser sostenidos, no compañeros de propósito. Pero la Escritura enseña que el hombre es llamado a ser proveedor, no solo en lo material, sino en visión, en dirección, en ejemplo. No se trata de carga financiera, sino de estructura espiritual. Si la mujer es la única que construye, planifica y sostiene, entonces la relación está desbalanceada desde su origen. En 1 Timoteo 5:8 se dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esta palabra no es una condena, sino una dirección. El hombre debe estar dispuesto a asumir responsabilidad, no a depender de la mujer que Dios ha bendecido. Ocultar no es engañar, es discernir. El Espíritu Santo no revela todo a todos. Jesús mismo, al caminar con sus discípulos, revelaba según la capacidad de recibir, no por egoísmo, sino por sabiduría. Lo mismo debe hacer una mujer que ha sido capacitada por Dios, guardar lo que no ha sido dado para exposición pública. Cada sueño financiero, cada proyecto profesional, cada decisión estratégica debe ser filtrada en oración, porque no todos los oídos están listos para escuchar, ni todos los corazones están listos para celebrar. Algunos oirán con envidia, otros con cálculo y otros con juicio. Solo los que han sido enviados por Dios oirán con honra, con fe y con visión. El alma que ha aprendido a prosperar sin perder su identidad no busca validación en cifras, busca confirmación en el cielo. La economía de una mujer no es carta de presentación, es parte de su testimonio. Pero ese testimonio se comparte solo cuando edifica, no cuando expone. Porque el propósito no es impresionar, sino construir. Y quien aún no ha aprendido a amar sin saber cuánto hay en tu cuenta, tampoco sabrá permanecer cuando los tiempos cambien. El amor verdadero no necesita calcular para decidir si quedarse. El amor de Dios se manifiesta en la estabilidad del carácter, no en la estabilidad financiera. Una mujer que ha sido llamada por Dios a cumplir un propósito, no puede revelar su llamado espiritual a cualquiera. Su asignación no es un dato más en una conversación casual, ni un tema de exposición para ganar empatía o admiración. Es una orden divina, una misión que fue sembrada en su espíritu antes de que tuviera forma. En Jeremías 1:5, el Señor dice: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esa palabra no es exclusiva de un personaje bíblico. Refleja una verdad espiritual universal. Cada mujer tiene un destino diseñado por Dios, y ese destino no puede ser revelado sin discernimiento. Cuando una mujer comparte su llamado con un hombre que no camina en el mismo nivel espiritual, expone su visión a interpretaciones humanas. Lo que fue entregado por el cielo corre el riesgo de ser minimizado, cuestionado o desviado. Hay palabras que fueron dadas para ser guardadas, no para ser evaluadas. Y si el corazón del oyente no ha sido preparado por Dios, esa revelación se transforma en carga, no en bendición. Jesús, en múltiples momentos, instruyó a los suyos a guardar silencio sobre ciertos milagros, porque sabía que no todos podían comprender el alcance de lo que había ocurrido. En Marcos 8:30, después de que Pedro lo reconoce como el Cristo, se nos dice: entonces les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. No por temor, sino por estrategia divina. Porque incluso la verdad necesita tiempo y dirección. El llamado espiritual no es una meta personal.
es una asignación del cielo que demanda obediencia, fe y santidad. No puede entregarse como argumento romántico ni como medio de conexión emocional. Si el hombre que escucha no tiene visión, intentará moldear esa misión desde su lógica, imponiendo sus expectativas sobre lo que Dios ha determinado. Pero una mujer que ha sido ungida para cumplir un rol específico en el reino no puede ceder ese espacio a la influencia humana. Su llamado no es negociable. Es una respuesta continua al Dios que la formó con propósito. No todo hombre sabrá lidiar con la carga que implica acompañar a una mujer que ha sido llamada. Algunos intentarán frenar el proceso. Otros sentirán que pierden protagonismo. Por eso, la revelación del llamado debe ser dirigida por el Espíritu, no por la emoción. Quien no puede caminar contigo bajo el peso de tu asignación, no está listo para acompañarte en el cumplimiento de tu propósito. Y si no honra el origen divino de tu llamado, tampoco podrá sostener el precio de tu obediencia. El Espíritu Santo revela cuándo hablar y con quién. Hasta entonces, una mujer de propósito guarda en lo secreto lo que Dios ha plantado, sabiendo que la visión se protege en silencio y se manifiesta con poder solo en el tiempo perfecto del cielo. Callar no es debilidad, es una forma de honrar lo que Dios está construyendo en lo invisible. Una mujer sabia no se define por lo que dice, sino por lo que decide guardar, porque lo que se oculta por sabiduría no se pierde, se protege. El silencio guiado por el Espíritu no es vacío, es cobertura. Y en ese espacio donde no todo se revela, se cultiva la fe, se fortalece el carácter y se afirma la identidad. No se trata de tener secretos por miedo, sino de conservar lo sagrado por discernimiento. Hay una dimensión de la gracia que solo se manifiesta en lo oculto, donde Dios prepara lo que aún no debe exponerse. En Isaías 49:2 se declara: me hizo como una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Así es una mujer que ha sido procesada en lo secreto. No necesita explicarse para ser comprendida, ni revelarse para ser valorada. Ha entendido que el tiempo de Dios no solo define lo que ocurre, sino también lo que debe permanecer escondido hasta que esté listo. Lo que se calla con sabiduría hoy, será revelado con gloria mañana. ¿Estás dispuesta a confiarle a Dios lo que aún no necesitas decir?